yo soy Journey y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes papiamiento Shen y 6. Sí, papiamiento Shen y 6. Antes me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal, dale like a este video, sabes que mis videos de papiamiento son súper. Sígueme por mis redes sociales que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Y si tú eres de unas de las personas que les gustaría aprender papiamiento, tenemos un grupo de WhatsApp de cual allí aprendemos súper genial el idioma papiamiento. Dejo mi número de teléfono aquí, mándame un mensaje y con gusto te agrego al grupo de WhatsApp. Empezamos con palabras. Hoy vamos a aprender corre. Correr. Correr en papiamiento es corre, pero lo usamos en diferente forma, en diferente contexto, en diferente frase. Ya sabe que papiamiento hay palabras que se usan en diferente manera. Entonces vamos a aprender qué momento podemos hablar de corre. Estoy corriendo para rebajar de peso. Estoy corriendo para rebajar de peso. Mita corre para mi baja peso. Mita corre para mi baja peso. El hombre corre porque está tarde para el trabajo. El hombre está corriendo porque está tarde para el trabajo. El hombre corre para sobre tal lat para trabajo. El hombre corre para sobre tal lat para trabajo. Cuando duchas, no deja el agua correr tanto. Cuando duchas, no deja el agua correr tanto. Ora bota baña, no laghe agua corre tanto. Ora bota baña, no laghe agua corre tanto. Voy en bicicleta. Voy en bicicleta. Mita corre, vais. Mita corre, va. La hora va volando. La hora va volando. E ora ta corre, vai. E ora ta corre, vai. Esas son algunas palabras que tú puedes combinar o puedes usar. Corre, trotar, corre, así con el agua, para estar tarde, para rebajar de peso. Palabras que usamos con corre. Espero que este video sea útil para ti. Si te gusta, recuerda compartir este video a cada esquina. Y nos vemos el próximo domingo en papiamiento Shen y 7.